Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión, cuarto día de trabajo de la segunda semana de la inteligencia artificial que organiza y lidera la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Y, sobre todo, felicitar a la iniciativa del decano, a Fernando Llanos Alonso, junto con el resto de su equipo, a Rocío, a Pablo, por la fantástica jornada que están desarrollando, por la apuesta decidida de integrar algo como es la inteligencia artificial y atraerla y ponerla cerca de lo que es el mundo de la ética y del derecho. Y, sobre todo, por intentar aflorar, proponer, discutir casos, usos, problemáticas, regulación, con un profundo planteamiento holístico. Bueno, dado que estamos en la Facultad de Derecho, lo primero que tenemos que resolver es un tema jurídico muy rápido, que es: esta sesión se graba, se está haciendo tanto en streaming y después también se cuelga en los enlaces de la web de la universidad. ¿Hay alguna persona de los asistentes o de los presentes que tenga algún impedimento para que se grabe la sesión? ¿Sí? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Vale, bueno, pues entonces queda solventada el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, y ya que estamos en el ámbito purista y académico, así lo resolvemos de forma simple. Bueno, os quiero presentar, y después me presentaré yo, os quiero presentar primero a las personas a las cuales tengo la fortuna y el placer de acompañar en la mesa. Son personas en las cuales hemos buscado diferentes roles, ¿vale? Hemos buscado diferentes módulos de participación y además hacerlo también mediante un formato que es, dentro de lo que es la segunda semana de la inteligencia artificial, un poquito diferente, porque lo que buscamos es debatir, transmitir y, sobre todo, que visualicéis también los presentes y los que estáis detrás de la cámara, pues casos prácticos que os hagan reflexionar, que os provoquen inquietudes, que os provoquen un poquito de espíritu crítico y, sobre todo, que os provoque también que se tiren muchos taritas, vamos a utilizar una palabra muy española, taritas, muchos constructos que tenemos muchas veces las personas que somos de formación humanística, en el amplio sentido de la palabra, sobre si la inteligencia artificial yo puedo hacer o no puedo hacer. La inteligencia artificial es una herramienta que está al servicio de todos y en los cuales una de las cuestiones que más podemos, en este sentido, aprender es que partimos de la misma base todos, ¿vale? No hay que tenerle miedo por no tener formación técnica o capacitación técnica. Y hoy vais a ver una mesa en la cual hay personas que son expertas en la parte técnica y que tienen un profundo pensamiento o línea de actuación orientada al mercado y tal, como personas que no son ni programadores, ni informáticos, ni físicos, ni matemáticos y tal, pero que están ya proponiendo soluciones en materia de inteligencia artificial. Casos prácticos. La mesa del enfoque, como os decía, es casos prácticos y generar ideas. Así que, por orden de cortesía y sin tener en cuenta los aspectos protocolos, en primer lugar os quiero presentar a Vivian Ramos, que es la responsable del Departamento Legal y de Gobernanza en la Inteligencia Artificial en una compañía sevillana que se llama Aidea Legal, ¿vale? Esta compañía, los letrados, los juristas, vais a tener que poner las orejas tiesas porque la tenéis que conocer profundamente por todas las utilidades que trae, ¿de acuerdo? A mi izquierda se encuentra Elías Zamora. Él es el director del Departamento del Dato del Sevilla Fútbol Club, es académico, es doctor en matemáticas, ¿vale? Y, bueno, esto de que maneje los datos del 50% de la provincia de Sevilla, porque el 50% es sevillista y el otro 50% es bético, yo creo que este señor es un dato a tener en cuenta a la hora de trasladar y plasmar, ¿vale? A mi izquierda, más a la izquierda, se encuentra Jacob Rodríguez. Él es el responsable de proyectos financiados en una compañía muy sevillana que se llama Endesa, ¿vale? Compañía Sevillana de Electricidad,
que siempre decimos aquí, ¿vale? Y que nos va a contar también elementos prácticos que dentro de su compañía pues están impulsando para que efectivamente el uso de la inteligencia artificial esté cercano a las necesidades de este tipo de compañías. Y por último, pero no tiene nada que ver, al revés, sino encantadizo también porque Fernando Rodríguez, que es el CEO de Q-Vision Technology, se ha desplazado de Madrid cuando le propusimos que viniera a participar en el Congreso y en la semana, y sobre todo Fernando lo que os va a traer es casos prácticos y casos chulos de soluciones que ellos están abordando como propuestas de valor para sus clientes, ¿vale? Así que, dicho las presentaciones, en este caso también mi nombre es Luis Miguel Cordero Palomo, soy el director comercial de Cámara, soy el gerente del Club Cámara Antares y, bueno, también tengo el honor de ser el autor de un par de cositas con las cuales estamos enredando con la Facultad de Derecho y con la Facultad de Filosofía, con una estantería filosófica. Hemos metido la historia de la filosofía en una página web, ¿vale? Y con posibilidad de interactuar y jugar a los barquitos, ¿vale? Y hacer juegos binarios de unos y ceros. Y, bueno, estamos también muy orgullosos de haber colaborado desde la Cámara de Comercio con un convenio con la Facultad de Derecho y con la Facultad de Filosofía para ver si somos capaces de sacar esos aspectos de transferencia del conocimiento que en el ámbito académico las formaciones STEM sí que está, como parece, muy blindado en el ADN. Y, bueno, vamos a ver si ahora que tenemos una oportunidad de tecnología al alcance de todos, el espíritu humanista también es capaz de convertirse en un espíritu de la técnica o de lo práctico. Vale, pues empiezo por vosotros, ¿de acuerdo? Porque primero os pido a los cuatro mensajes directos, mensajes claros, pensar que todo lo que tenemos detrás hay mucha representación de un altísimo nivel académico, ¿vale? Pero también nosotros creo que debemos hablarle a los alumnos, ¿vale? A los que son los egresados o los que se están formando en la Universidad de Sevilla en su Facultad de Derecho. Entonces, en esta reflexión de contexto, si te parece, Jacob, empezamos por ti. ¿Cuál es el actual desempeño que tú realizas en tu empresa? ¿De acuerdo? Una breve presentación previa, si te parece, y lo hacéis cada uno, de vuestro perfil y vuestra experiencia en formato cortito, pero poner el foco es: mi desempeño en la empresa consiste en... Y hablarle, por favor, al micrófono para que entre el sonido. ¿Se me oye bien, no? Sí. Aparte, yo creo que sin micro también. Si no fuera por el resfriado, todavía mejor. ¿Vale? Así que lo primero, disculpa, bueno, no es que me asfixie, es que no puedo respirar desde el resfriado este que llevo hace ya una semana que no sale. Bueno, por dicho, Jacob Rodríguez, yo soy el responsable de proyectos financiados en e-distribución, básicamente la compañía de distribución de Endesa aquí en España. Llevo la responsabilidad de todos los proyectos a nivel nacional, no solo aquí en Andalucía, sino a nivel nacional. Y, bueno, como sabéis, somos una multinacional, realmente somos parte del Grupo Enel, que es una multinacional italiana, que aparte estamos en 10 países del mundo llevando la energía. En mi caso, bueno, pues soy ingeniero de telecomunicaciones, pero bueno, eso se me olvidó pronto porque hace 22 años empecé a trabajar en el mundo de la ingeniería eléctrica entonces Endesa, bueno, casi sevillana, por aquel entonces todavía tenemos la marca. Y, bueno, de hecho ahora estamos haciendo unos reportajes internos y soy cuarta generación en sevillanas. Y mi bisabuelo trabajaba en eléctrica del Águila en Alcalá de Guadaira. Es decir, que yo creo que lo de estudiar teleco fue un accidente, pero estaba predestinado a trabajar donde lo estoy haciendo. Y, bueno, aparte de otras muchas funciones que he tenido estos 22 años dentro de Endesa, realmente siempre he estado en el mundo de la innovación y de la gestión de proyectos, ¿vale? Entonces, estos proyectos financiados, tenemos proyectos tecnológicos que no son innovadores, pero la mayoría de los que tenemos son de innovación. Y, bueno, muchas veces yo se lo digo, aparte también soy profesor de la Universidad de Granada de Telecomunicaciones, de una asignatura que se llama Ingeniería, Sociedad y Empresas, lo que intento a los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones, pues que no cometan el error mío de estudiar una carrera sin saber lo que venía después. Básicamente, intentar orientarles de qué es lo que hace un teleco cuando sale o qué hace un ingeniero, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esa función un poco docente, yo le digo muchas veces en plan broma de si esto de la innovación y de la inteligencia artificial ha llegado a una empresa que tenemos un negocio tan tradicional como es el nuestro, el de Endesa Distribución.
La gente que vende energía, pues evidentemente tiene una parte comercial que tiene en sí mismo adaptarse un poco a los cambios rápidamente, los que generan también, pero es cierto que el negocio de la parte de redes siempre es muy tradicional, ¿vale? Pues si la inteligencia artificial ha llegado a nuestro mundo, eso significa que está aquí para quedarse, ¿vale? Entonces, en eso andamos. Yo soy algo un poco extraño dentro de la empresa, es cierto, tengo una visión un poco más de medio-largo plazo y en eso me dedico. Entonces, fomentamos proyectos en los cuales pues, la inteligencia artificial es una de las materias tecnológicas. Y después, dentro de la filosofía que tenemos dentro del grupo, yo diría que Enel, la innovación que hacemos es una innovación abierta, de colaboración. Nosotros tenemos las redes, tenemos los problemas, pero realmente los expertos en ciertas cosas pues están evidentemente en las universidades, en los centros tecnológicos y en empresas tecnológicas. Y habitualmente estos proyectos son colaborativos y muchos de ellos, algunos de los que os contaré hoy, realmente nuestros partners, nuestros socios, pues son la misma Universidad de Sevilla y la Universidad de Granada y alguna otra, ¿vale? Por tanto, también os lo que os voy a contar no es solo lo que hacemos nosotros, sino lo que hacemos en colaboración con gente como la Universidad de Sevilla. Gracias, Jacob. Y dentro de ese marco de colaboración que hablamos entre universidades andaluzas, ¿vale? También mencionamos la buena iniciativa que ha lanzado la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, la Universidad Internacional de Andalucía sobre el máster que se pone en marcha ahora en el 2025 en materia de ética, derecho en la inteligencia artificial. O sea que esa transversalidad, afortunadamente, parece que en las instituciones ya se están propagando. Elías, ¿en tu caso? Pues mi caso es un poco particular, es decir, yo soy el director del Departamento de Datos del Sevilla Fútbol Club y como director del Departamento de Datos, empiezo por el final, nuestro objetivo es fundamentalmente convertir el dato, sea este lo que fuere, en información de alta calidad para tomar decisiones. Se transforma de una manera más o menos sofisticada, algunas veces utilizando IA o IA clásica o IA generativa, otras veces no, simplemente con operaciones matemáticas más sencillas. Y al final se disponibiliza, como hemos hablado antes, a través de determinadas herramientas, ya sean aplicativos o ya sean herramientas de reporting más clásicas, para que las distintas áreas comerciales y deportivas del club pues, puedan tomar sus decisiones clásicas de negocio, pero sustentadas en la mejor información posible. Eso podría ser la definición de cualquier director de departamento de datos de cualquier empresa, ya sea del ámbito de la energía o del ámbito de cualquier otro sector empresarial o económico. Más allá después de los proyectos, ejemplos de proyectos que utilizamos, en que utilizamos determinados tipos de tecnologías como la inteligencia artificial generativa dentro del ámbito del club, mi origen es el origen académico, es decir, yo estudié física en Sevilla y me doctoré en física matemática entre Sevilla, Bayreuth en Alemania y Tomsk en Rusia. Después me moví a Suiza, a ETH Zurich, en donde empecé a tener contacto. Yo provengo del campo de las ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, es decir, un campo de la matemática más clásica o de la física matemática más clásica, y después me muevo a Suiza, me muevo a ETH, en donde empezamos a hacer cosas de modelado matemático de determinados tipos de reacciones o de biología celular. Ahí empieza, estoy hablando de 2008-2011, ahí empiezo yo a tener contacto con todo lo que en ese momento se llamaba Machine Learning, aprendizaje automático, que son las bases de los años 50 aproximadamente de lo que hoy entendemos por inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término un poco abstracto, con un significante, pero el significado es menos claro, y ahí empiezo yo a tener un contacto directo. Para que todos sepamos de dónde venimos, en 2008 toda la gente que trabajaba en IA en Europa cabía en un sitio como esto. Es decir, era un nicho dentro de la estadística, o dentro de la matemática aplicada, o dentro de la ingeniería del control. Estaba ahí en ese terreno un poco pantanoso. Después, en 2011 aproximadamente, 2012, salto al mundo empresarial y empiezo a trabajar en finanzas, en inversiones de bolsa para inversores institucionales, bancas, aseguradoras, ciudades, planes de pensiones, iglesias, etcétera, en Alemania. Ahí empezamos a utilizar herramientas, como hemos hablado anteriormente, herramientas de Machine Learning o de aprendizaje automático
clásico en el ámbito de decisiones de inversión y decisiones de conformación de portafolios de inversiones. Y después, posteriormente, por el sello de casualidad del destino, a partir del procesamiento del lenguaje natural en temas de redes sociales, que es muy interesante, pues nos damos cuenta que donde están los datos, una vez que ya hemos trabajado mucho los datos financieros, empezamos a hacer consultoría para terceros, donde están los datos en el mundo, al menos en redes sociales, el mundo del fútbol. El mundo del fútbol genera una serie de interacciones que no genera casi ningún otro sector. La gente quiere tener contacto directo con clubes, jugadores, etcétera, y se van montando determinados flujos de información que son probablemente los más importantes a nivel de redes sociales del mundo, más allá de quizás los e-games o determinados temas del famoseo. Y a partir de ahí, pues damos el paso, análisis de redes sociales y tal. Empiezo desde la propia empresa mía en Alemania, dar el paso hacia el mundo del fútbol. Interacciono con el Sevilla, con otros clubes también antes, pero con el Sevilla, en particular con el director general José María Cruz de Andrés. Y el Sevilla cree en el rol del dato. Tengamos en cuenta que la IA, para funcionar, necesita datos. En general, cualquier máquina matemática, la IA lo es, necesitan datos. Y en 2019 colaboro con el Sevilla como consultor, y en 2021 fundo y dirijo el departamento de datos del Sevilla Fútbol Club. A partir desde 2021 hasta ahora, pues algunas cosas hemos hecho en ámbitos distintos. Gracias, Elías. Y bueno, como bien has mencionado, mejor no entremos a hablar del mercado del dato, porque entonces tendríamos que montar una semana paralela totalmente con todas las oportunidades, aunque algunas pinceladas dejaremos en la materia. Vivian, ¿qué nos puedes contar en tu caso? Bueno, la verdad es que muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, yo estoy sumamente agradecida y quiero brindar también la enhorabuena porque la Universidad de Sevilla, por segundo año consecutivo, muestra toda la capacidad y conocimiento que tiene dentro de una semana de la inteligencia artificial, de la mano de nuestro rector, el doctor Fernando Llano. Decano. El decano. Sí, en estos momentos. Ha hecho un cálculo. De momento que juegue en casa. Ha hecho un cálculo probabilístico. Ha hecho un cálculo probabilístico. La verdad es que, bueno, ha sido un deseo. Un deseo de expresión de enhorabuena. Y la verdad es que estoy sumamente agradecida y bueno, por compartir mesa con personas tan extraordinarias de tan alto nivel en este conversatorio en representación de nuestra empresa, que es Idea Legal. Nuestro CEO, les extiendo las excusas del caso porque ha tenido un tema ineludible. Y bueno, el día de hoy estoy aquí. Mi nombre es Vivian Ramos. Yo formo parte de Idea Legal, como lo ha dicho Luis Miguel. Yo veo todo lo que son los temas de gobernanza de la IA en el aspecto jurídico, como ya a nivel de esta normativa o estas iniciativas globales que tenemos, tanto en la Unión Europea, con el reglamento que ya está aprobado y que ya vienen a correr los plazos, como también las otras normatividades que se dan a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Y también a nivel de España. Entonces, yo lo que estoy haciendo es en este proceso de homologar, porque claro, están las normativas en donde nos piden una IA fiable, que genere confianza, que sea robusta, que tenga seguridad, pero claro, ¿cómo lo concretamos? Entonces, en ese aspecto es en el que vengo desarrollando y trabajando, y a nivel también es un tema técnico-jurídico. Y bueno, para que tengan un contexto ya a nivel personal, yo vengo del área de cooperación y asuntos internacionales del Ejecutivo de mi país. Yo soy de Perú, entonces yo estaba a cargo de la coordinación de alianzas estratégicas y normatividad. Todo documento que se suscribiera a nivel de sector de desarrollo e inclusión social o a nivel presidencial del Ejecutivo, ya sea el presidente o presidenta o primera dama, pues pasaba por el área, ¿no? Por el área en donde estaba a cargo. Entonces, en este perfil me animé a dar ese paso del doctorado y vine a la Universidad de Sevilla, en donde vengo desarrollando un doctorado de Derecho Internacional Público respecto al impacto de la IA en las obligaciones internacionales de derechos humanos. Y bueno, y también soy miembro del IEAL, que es el Instituto de Estudios sobre América Latina. Y bueno, eso de forma general para que vean
¿Cómo he venido desarrollando? En realidad ya a nivel de estudio la universidad tiene muchas oportunidades, veo mucha gente que está estudiando Derecho y he conversado a lo largo de la semana y los animo siempre a que sigan reforzando a este máster, que es una gran oportunidad, los animo totalmente. Y bueno, y en Idea Legal los he tenido como profesores, he estado sentada como están ustedes ahora y ahora pues también me gustaría compartir un poco más sobre qué es la empresa, a qué se desarrolla Idea Legal, qué es lo que nosotros vemos. A nivel de producción, nosotros somos una plataforma SaaS, que es una plataforma de Software as a Service, que está en la nube, nuestro producto, lo cual genera una mayor conectividad, una rapidez. Nosotros desarrollamos una IA generativa propia. Esto lo que permite es tener una interoperabilidad, también nos permite conectarnos con diferentes sistemas que tienen nuestros clientes y pues eso para nosotros es lo principal, ¿no? Como decía mi compañero, ¿no? Todos tenemos como empresas de alguna forma una filosofía y nuestra filosofía es que nos centramos en nuestros clientes, ¿no? En las personas, en el ser humano. Lo que hacemos es automatizar procesos y también generar una escalabilidad. Pero ya para daros un ejemplo, porque esto puede sonar muy, muy teórico, pero en la práctica nosotros nos centramos en dos verticales, que son el área legal y el área fiscal, ¿no? Y dentro de esto conversamos con nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades y al respecto, pues, por ejemplo, si es un cliente que se dedica al comercio exterior, que tienen grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros verificamos la documentación, si es que los documentos les vienen por correo, nos conectamos vía API, dentro de esto hacemos algún triaje, separamos, vemos cuál es la información necesaria que ellos requieren, pues extraemos esos hitos, hacemos una prueba de forma proporcional con algunos documentos y luego ya lo escalamos, ¿no? Y viceversa, podemos ya a nivel jurídico cerrar procesos, porque también podemos generar documentos de respuesta y presentarlos, porque también estamos homologados en LexNet y en Justicia. Entonces, de alguna forma, eso es ya en la práctica lo que desarrollamos. Supongo que si hay algún letrado o jurista en la sala, que levante la mano por el que no quiera reducir toda la parte esa farragosa de los modelos repetitivos y mejor que no siga, ¿no? Para no empezar no empecéis a llorar. Gracias, Vivian, porque además nos ofrece una visión muy iberoamericana, ¿vale? Y eso es algo que creo que es uno de los sesgos que tenemos a la hora de abordar, ¿vale? El pozo, como decía Su Majestad el lunes, que tiene de Iberoamérica en toda nuestra formación, con lo cual, pues, esperemos que cuando, evidentemente, cuando hablemos de esa parte del mercado del dato y tal, pongamos nuevamente el foco en las personas, ¿vale? Y con esa visión también iberoamericana que estáis luchando y proponiendo. Fernando, en tu caso, y perdóname por lo que te voy a decir, no te quiero sacar de tu zona de confort, que es muy amplia, ¿vale? Pero sí que es verdad que tú eres el que nos vas a hacer magia con algunos vídeos. Ah, wow. Así que... Bueno, pues primero digo quién soy, ¿no? Primero la pregunta, el contexto, explícate, porque Venga. decir, oye, tenemos aquí el brujo, eso no vale. ¿No? Bueno, hay otros brujos por ahí y por aquí también, ¿eh? Pero Bueno, dale. en último caso, Fernando Rodríguez Alemani, encantado de estar aquí, aunque vengo de Madrid, yo soy granaíno, llevo 24 años en Madrid, pero yo soy de Granada. Y me encanta Sevilla. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo e invitarme. Yo soy director general de una empresa de desarrollo de software, es una Software Factory que nace hace 20 años. Estamos en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en México y en España. Somos unas 700 personas y tenemos 3 divisiones que son desarrollo de software puro y duro para nosotros, bueno, para terceros y para nosotros muchas veces también. Hoy traigo 2 herramientas que son para nosotros y una que es para terceros. Tenemos un departamento de inteligencia del dato, desde el Business Intelligence, Augmented Analytics, Big Data Analytics y Data Driven, o sea, guiar empresas a través del dato. Y luego ya un departamento, otra división más de tecnologías exponenciales, entre ellas la inteligencia artificial, ¿no? Mi perfil es un perfil que, bueno, yo empecé, dicho sea de paso, yo estudié Derecho en Granada.
y luego he terminado siendo profesor de inteligencia artificial en 2 escuelas de negocio, en Deusto Business School en Madrid y en ESIC. Y mi expertise en el mundo de la inteligencia artificial está en la computación lingüística, más bien en el procesamiento del lenguaje natural que hablábamos, ¿no? Y ya que has dicho Iberoamérica, yo siempre me gustaba contarle a mis clientes y a mis alumnos un detalle que era, a mí me encanta que uno de los umbrales que ha tenido el procesamiento del lenguaje natural, que es este subconjunto de la IA o del Deep Learning, que es computación lingüística, me gustaba contarles que los españoles, bueno, los iberoamericanos le hemos dado la lata a la inteligencia artificial, porque claro, 22 acentos les costaba, o sea, ha sido de lo último, junto con el lenguaje jurídico de la medicina, la inteligencia artificial ha sido de lo último que en lingüística ha podido superar, ¿no? Hay un proyecto que se llama Mirel, que es un proyecto europeo sobre temas del lenguaje natural, que yo he seguido muy de cerca. Entonces yo le decía a mis alumnos, si una máquina le pones, me regala usted un tinto, pues si cree que está hablando en español te va a decir que, oye, me regala usted una botella de tinto, y en realidad a lo mejor si es colombiano le está pidiendo que le ponga un café. Entonces eso era una cosa que a mí me gustaba contar, evidentemente eso está superado ya hace tiempo, pero bueno, nuestra empresa lo que hace es software, hace productos de inteligencia artificial, hace automatizaciones, integraciones, de este tipo de cosas. Yo aparte he fundado, tengo la suerte de haber cofundado, en realidad soy el fundador, pero tengo cofundadores, porque como yo vengo de la parte más de innovación, yo en mi compañía entro porque por el perfil de innovación que tengo, he diseñado distintas herramientas basadas en lenguaje natural y con inteligencia artificial, una de ellas de redes sociales, que era muy interesante, como decía Elías, y con el perfil innovador, bueno, pues sobre todo pues desarrollé una plataforma que tiene 150 tecnologías que ofrecemos ya para que las enchufes plug and play, a la que ahora, como la gente, nos creíamos que la gente iba a entender que, tienes blockchain, tienes IA, tienes machine learning, tienes location intelligence, cógelo. Luego la gente decía, no sé de qué me hablas. Entonces hemos tenido que crear coger un LLM y entrenarlo para que tú le pongas qué es lo que quieres y la máquina te lo haga. Hemos tenido que hacer un juguete porque si no, no había manera. Aparte de eso, fundé un vehículo de inversión en el año 17, de inversión en startup, me dedico mucho a la innovación abierta, me he recorrido un montón de países y la verdad es que me lo paso muy bien. Entonces, pues bueno, a esto nos dedicamos, ¿no? Magnífico, y seguramente hoy lo pasaremos también bien con todos vosotros. A ver, por cuestiones de operatividad y abordamos la segunda pregunta que os quiero hacer. Vamos a hacerlo en este caso, habla Jacob, Vivian, sobre todo por el tema de las puestas en escena. Es la misma pregunta para todos que os hago. Es, ¿qué problemas teníais cuando abordaste la implantación de una nueva solución? O sea, ¿cuál es con perdón de la expresión, el marrón que teníais encima de la mesa? Decía, oye, esto, espérate un segundito, vamos a ver cómo lo abordamos. ¿Cuál era el enfoque, Jacob? Bueno, cuando Luis me dijo de venir aquí a un foro en el que era la Facultad de Derecho, yo pensaba, yo hablando de tecnología, Endesa, electricidad, en un foro de Derecho, y después me puse a pensar, y los dos casos que cuando conocí a Luis compartí con él, realmente tienen una visión de negocio, pero después tiene una visión legal de consecuencias jurídicas en los dos, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros nos dedicamos yo suelo decir que nosotros ni vendemos la luz cara ni la generamos cara. Nos dedicamos a llevarla desde los que lo generan cara, otros a los que lo venden cara y la cobran cara, ¿vale? Entonces nosotros gestionamos la red y básicamente somos un operador de red. Una red que tiene sus características, nuestra red daría para ir 10 veces o 9 veces a la luna y volver, es decir, que es muy distribuida y que está, pues en el caso de Endesa, pues en 7 comunidades en España, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos unos problemas históricos que hemos intentado abordar con varios proyectos de innovación y uno de ellos es el tema de la seguridad de nuestros operarios, ¿vale? Las líneas que son subterráneas, pues sin problema, pero nosotros, y yo lo vivía en primera persona, yo veía a mi padre hace 30 años que a las 5 de la mañana se iba lloviendo, aquí nevando no, pero en otras zonas de España nevando, se va a las 5 de la mañana a subirse un apoyo a 50 metros de altura, 30 metros de altura, en las condiciones para reponer el suministro. Por tanto, las tareas que tienen nuestros operarios para el mantenimiento de la red, sobre todo en la parte aérea, son muy arriesgadas y tenemos un trabajo, mucha peligrosidad, y por mucho que tengamos muchas tareas y muchas medidas de seguridad de todo tipo, es cierto que el tipo de tareas en sí mismo ya son peligrosas. Entonces, uno de los proyectos que ahora os comentaré tiene que ver de intentar automatizar con robots ciertas tareas que se hacen en líneas aéreas. Y después, por otro lado,
Eso tiene un tema jurídico y de impacto jurídico, porque cada vez que tenemos un accidente laboral, evidentemente las consecuencias jurídicas y todo lo que es la normativa de PRL es bastante extensa, ¿vale? Y después esto tiene una derivada jurídica, tanto que lo hacemos con robots aéreos, con drones. La normativa del uso de drones a día de hoy en Europa está recién salida del horno hace 2 o 3 años, pero es cierto que su implementación es bastante complicado. De hecho, cuando lo cuente, realmente el hándicap ahora mismo no es tecnológico, es legal. Es cómo utilizar esto, si lo que ya hemos desarrollado, cómo poder llevarlo a cabo. Y después hay otra versión que tenemos, que es el tema del mantenimiento de la red, de intentar no esperar a que haya un incidente, sino intentar predecir que un transformador, en este caso, pues va a tener un problema y intentar hacer una sustitución, una reparación antes, ¿vale? Y entonces por ahí nos estamos metiendo en proyectos para intentar hacer predicciones a través de distintos datos, distintas imágenes termográficas para intentar predecir. Nos me diría, oye, ¿y esto qué tiene que ver con los temas jurídicos? Pues sí, tenemos 2 visiones. Nosotros hemos tenido tuvimos un problema hace unos cuantos años de un transformador que explotó en Tarifa, el cual pues hubo varios damnificados y por tanto hemos tenido que demostrar que realmente esta gama de mantenimiento y que las instalaciones las teníamos bien mantenidas, que en este caso era correcto, pero hemos puesto una serie de medidas, que esta es una de ellas, para intentar mejorar cómo mantenemos la red para que no intentar afectar, porque básicamente cuando la gente me dice, oye, mira, es que te pones aquí transformadores, que si el transformador nosotros no lo mantenemos bien, el riesgo está ahí, están aquí, lo tenemos en nuestras calles, ¿no? Y después, cuando el incidente se produce en líneas aéreas, de las que van por en medio, por ejemplo, del Parque Natural de Doñana, que ahora os contaré un proyecto, esas líneas, si no se mantienen bien y tienen un incidente, pueden provocar un incendio forestal. Y siempre pongo como ejemplo el incendio forestal de Doñana de 2017, el que al final fue una cocina del camping que salió ardiendo, pero a los primeros que vinieron a preguntarnos si habíamos sido nosotros fue Endesa, ¿vale? Porque evidentemente nuestra red pues está dentro del Parque Natural, porque la gente de Mazagón y la costa de Huelva pues tiene la costumbre de querer tener luz en verano y queremos irnos allá a la playa y tal. Por tanto, las líneas hay que tenerlas allí y van por en medio del parque natural. Por tanto, el riesgo que tiene gestión legal de consecuencias jurídicas. De hecho, a día de hoy, nuestro departamento legal, si tú le preguntas cuáles son sus dolores de cabeza, es tema de los fraudes, la marihuana, que de hecho hay otro compañero que puedo hablar un poco de esto, pero y las consecuencias legales de los incendios y temas de avifauna, del tema de protección de cuando hay alguna especie que tiene algún impacto con nuestra red, ¿vale? Por tanto, realmente esos son nuestros problemas. Entonces, al menos en la segunda derivada de las consecuencias de incendio, consecuencias legales del mantenimiento de la red, pues es lo que estamos trabajando, utilizando la inteligencia artificial para intentar mejorar lo que hasta ahora estábamos haciendo. De hecho, vamos más allá de lo que nos pide la normativa. Si la normativa actual no nos exige las cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando para tener solución porque entendemos que la normativa se adaptará y nos empezará a exigir cierto grado de inteligencia artificial, de automatización, de predicción, que a día de hoy no lo hace porque las tecnologías están en proceso de desarrollo, pero esta tecnología tendrá una consecuencia. De hecho, hablábamos con Elías de que si esto te quita, no te da trabajo o te dan trabajo nuevo. Yo estoy convencido que esto nos va a dar trabajo nuevo, porque básicamente esto va a llegar a que cuando el regulador sepa que esto es viable, nos van a poner unas exigencias legales a la hora de hacer nuestro trabajo, nuestras funciones, que van a ser mejores, más de las que nos ponen ahora, porque vas a ver que esto es viable. Por tanto, adaptarte a esto es algo que ahora mismo puedes considerar que es algo que está ahí, y puedes hacerlo o no, pero dentro de 2, 3, 5 años será una exigencia legal y por tanto no habrá todo lo que hayamos aprendido en este proceso, en proyectos de innovación como en mi caso, pues vendrá bien para que la empresa pues esté preparada para este cambio normativo. Oportunidad para el ámbito jurídico. Una de las características que siempre hemos tenido dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología es que al final la tecnología es un caballo que va en un Lamborghini o en un Ferrari o en un 600, pero que corre muchísimo, ¿vale? Se sale siempre de los mapas regulatorios, exige a los mapas regulatorios. La regulación siempre va ordenada, lógicamente, en base a la experiencia, a la observación y en base también a que no se puede legislar sobre todo, sino la prudencia. Y bueno, y entre medio, pues también animo a la gente que estudie ética, ¿vale? Porque en Europa se está precisamente apostando para que la ética sea el auriga que está entre el caballo blanco y el caballo
marrón, no voy a decir negro, ¿vale? De cara fundamentalmente a ver cómo enganchan las cuestiones relativas a la tecnología, al derecho, y que sea la ética ese instrumento que nos anticipe. Pensar además que cuando a lo mejor Elías, que conociendo lo que es una persona formada, que es un señor sensible y tal, se hace una reflexión sobre si un algoritmo que está utilizando es ético o no es ético, eso es una rara avis. O sea, normalmente un programador no se lo va a plantear, seguro, ¿vale? Entre otras cosas porque no está formado o capacitado para hacerse esa reflexión crítica, y a fin de cuentas hoy también los algoritmos y las implicaciones, hay una especie de cisne negro que se está buscando, que es encontrar un algoritmo ético. Ahí ya me veo, ¿ves tú? Ya estamos cerca de la zona de confort, ¿verdad? Ahora vamos a discutir. Correcto. Pues ahora espero que pues me matiza, y encantado porque de eso se trata, ¿vale? Vivian, en tu caso... Yo quiero presentar más, antes de ver el problema, me gustaría presentarles un poco la empresa, si me lo permiten, ¿no? En realidad, para que tengan en cuenta qué es lo que realmente somos y hemos tenido diferentes tipos de problemas. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Sí. Bueno, nosotros hemos pasado por un proceso, en realidad desde el 2016 ya veníamos por un tema de desarrollo previo a lo que era la IA en sí, ¿no? Era una calculadora de plazos, luego hemos pasado por diferentes etapas, y en sí ya después de trabajar con Machine Learning y otro, ya desarrollando la IA fue a nivel del 2020. Y bueno, nosotros formamos parte del grupo Planeta. Desarrollamos la IA propia, como ya les he indicado, y también nosotros tenemos una IA generativa que desarrolla pues una solución en la nube, tiene esta automatización, escalabilidad, diferentes servicios, conectividad, digitalización de procesos, y dentro de los productos pues tenemos una idea gen que generamos documentos, ¿no? Tenemos un doble visor de pantalla y puedes tener todas las respuestas que tú quieres precisas, preguntarles. Es como un ChatGPT legal. Pero aquí lo genial es que puedes chatear con tu documento y preguntarle lo que tú quieras. Entonces, eso es más o menos, ¿no? También combinamos diferentes tecnologías no tan avanzadas, trabajamos con RPA. Hemos tenido problemas, por ejemplo, por aplicación de normativa, pago de tasas catalanas, que eran grandes volúmenes de pago de tasa, pues nuestro robot lo pagaba pues en medio minuto cada tasa. Con esto, pues, en realidad es genial, porque una vez yo recuerdo haber subido a la plataforma, creo que eran 500 o 800 tasas, y a los 5 minutos vuelvo a subir y digo, es que ha sido un error. Y cuando entro a nuestra plataforma ya están pagadas. Entonces, esto es algo súper bueno, es muy innovador. Hay cuadro de mandos, podemos ver estadísticas, generar documentos, poner checklist cuando vamos a presentar un documento generado, previamente la revisión o el control humano, ¿no? Hacemos un checklist de los documentos que van adjuntos para la presentación en LexNet y Justicia, y ahora tenemos esta apuesta grande que es Coral, que es un lector de cualquier documento. Cualquier documento se puede subir y ya lo clasifica en qué tipo de documento es, ¿no? Subes el documento, esperas y los documentos ya están clasificados, salidas tipadas, y bueno, esto es el RIA. No les había indicado, pero yo soy abogada de profesión, como ya se imaginarán, maestra en gestión pública, también hice un curso, la gestión pública la estudié en la Politécnica de Cataluña, hice un curso de extensión universitaria en Derecho Internacional en Harvard University, entonces yo veo el tema un poco jurídico legal. Y bueno, a nivel de los problemas, pues tenemos problemas técnicos jurídicos, ¿no? En la primera etapa del desarrollo, porque esto puede verificarse, pues que es una empresa que desarrolla una tecnología de avanzada, pero en la primera etapa no era así. En la primera etapa tuvimos problemas, por ejemplo, respecto cuando trabajamos con Machine Learning y lo que eran redes neuronales, pues al principio el tener acceso a grandes volúmenes de datos, y también no solo eso, sino generar este exhaustivo etiquetado de documentos, clasificarlos, validarlos, eso pues también requiere un mega esfuerzo, un gran esfuerzo.
Y por otro lado, ya en una segunda etapa, ya cuando empezamos a generar nuestra IA generativa propia, pues también, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para escalar el proyecto? Pues es conseguir que tanto los inputs, que son los documentos, sean documentos de calidad, y los outputs sean también documentos de claridad, y ante la misma pregunta pues nos generen la misma respuesta para esta gran escalabilidad, que ahora claro tenemos sobre el 98% de fiabilidad, pero es que es un problema que hemos tenido desde el principio y se nos presentan otros desafíos, como es a nivel ahora técnico jurídico, ¿no? Que es esta concreción respecto a la normativa internacional y cómo nosotros podríamos verificar el tema de gobernanza, ¿no? Perfecto. Vivian. Elías. Bueno, yo, como estoy en el ámbito académico, voy a hacer una pequeña expedición académica en el tema de la ética. Y como cristiano creo que la ley moral está en todos nosotros, incluso en los desarrolladores. Incluso los desarrolladores como hijos de Dios que son y que somos. Y por eso, además, yo a todo tema de regulación le temo porque es parte del derecho positivo y no del derecho natural. Y por tanto, yo a todo lo que sea el derecho positivo es obra del ser humano y lo temo como alma que lleva el diablo. Dicho esto, volvemos a temas... Bastante provocador en el Exactamente. contexto que estamos. Volvamos a temas ligeramente menos abstractos y a temas más prácticos. La innovación y el uso de la IA en el Sevilla. A ver, en el Sevilla es un club de fútbol, pero es una empresa del ámbito de entretenimiento, pero en cualquier otra empresa es parecido. El Sevilla, como cualquier club de fútbol, es algo extraordinariamente complejo. ¿Por qué? Porque tenemos, aparte de querer jugar bien a un juego complejo como es el fútbol, alto rendimiento deportivo, tenemos también múltiples líneas corporativas y comerciales. Es decir, el Sevilla es un club de fútbol, el Sevilla, el Betis, el Cádiz, el Madrid, Barcelona, el Manchester United, da igual. Tienen verticales B2C, verticales de retail al cliente, vendemos camisetas, vendemos tickets, organizamos eventos, uno cada 15 días aproximadamente, donde metemos a 45.000 personas, pero otros muchos de otro tipo, más pequeños, conciertos, eventos de empresa, tour por el estadio, como ya he dicho, toda una gama de retail, camisetas, tenemos 4 o 5 tiendas, tenemos tiendas digitales, y después también tenemos una vertical B2B, es decir, una vertical de negocio a negocio, en donde fundamentalmente somos un vehículo de patrocinio, es decir, a nosotros nos patrocinan empresas terceras y nosotros le damos visibilidad, puesto que obviamente el fútbol llega a muchos sitios donde otros no llegan, ¿no? Entonces, claro, cuando uno entra y dice, bueno, yo quiero optimizar, yo quiero que el club funcione mejor. Bueno, pues estás hablando de que funcione mejor una línea de retail, estás hablando de que funcione mejor una línea de venta de organización de eventos, de venta de entrada, estás hablando de que, si es posible, juegan mejor al fútbol los que juegan al fútbol, estás hablando de múltiples líneas básicas de operación de la empresa que tienen que ser optimizadas mediante la información. El departamento de datos, pues hemos desarrollado soluciones, hemos apoyado pues a una gran parte de esas verticales. Estamos en el centro de la organización, apoyamos tanto al departamento de seguridad para ver cuándo abren las puertas, darle horas óptimas para la apertura de puertas del estadio, hasta los compañeros de patrocinio, diciéndoles dónde pueden encontrar un patrocinador en la gama de la electrónica o de los e-games, hasta a lo que voy a entrar, que es el área deportiva y el área de scouting. Cuando hablo de scouting ahora va a ser muy parecido a lo que cualquiera se puede encontrar en un departamento de recursos humanos. El departamento de datos del Sevilla nace fundamentalmente de manera original para apoyar al departamento de scouting del Sevilla.
a la dirección deportiva del Sevilla. La dirección deportiva del Sevilla siempre tiene una tradición bastante innovadora. Originalmente esa innovación se plasmaba en tener una amplia red de scouts, de ojeadores, y después enviarlo a muchos sitios, cuando la gente no enviaba a ojeadores a una serie de competiciones, ya sean competiciones profesionales o de categorías inferiores. Y después, cuando eso lo empieza a hacer la gente, el club empieza a plantear, el resto del club empieza también a enviar a gente al Sudamericano Sub-20, por ejemplo, pues el club empieza a pensar que tiene que hacer las cosas de manera diferente, puesto que el estilo del Sevilla ha sido en scouting hacer las cosas de manera diferente. Entonces, empezamos a trabajar, como ya he dicho, en 2019, en 2021 se plasma en un departamento propio, a trabajar con la datificación de los jugadores profesionales que potencialmente sean incorporables al club. Bueno, cuántos goles mete, qué edad tiene, cuánto mide, cuántos pases da, qué hace cuando se encuentra en determinada situación del juego. Es decir, toda esa serie de información del jugador que nos permite caracterizarlo, identificarlo en base típicamente a datos cuantitativos y categóricos. Es decir, yo quiero buscar a un tipo que haya jugado 2000 minutos, al menos en esta serie de competiciones, que lo haya jugado de lateral derecho y que cuando juega de lateral derecho destaca fundamentalmente en la capacidad de asistir al área más que el 25 percentil de su competición, en su posesión. Y que aparte de todo sea bueno, bonito y barato. Ese tipo de cosas, bueno, pues son cosas que lo que hacíamos, pero hay muchísimas fuentes de datos técnico-tácticas, fuentes de datos de eventos en el terreno de juego, fuentes de datos financieras del jugador, muchas fuentes de datos que al final se pueden convertir o en etiquetas o en números. Y con eso funcionábamos. Pero hay todo, y quizás la fuente de datos más importante que nos era esquiva, que era los informes de scouting. Los informes de scouting no es nada más que un reporte hecho por un ser humano en lenguaje natural, en español en este caso, en donde un especialista, un ser humano especialista en el fútbol, describía su opinión acerca de un determinado jugador en un determinado partido. Claro, eso ya no eran números, o al menos no evidentemente eran números, no eran etiquetas, porque estaba escrita, era un texto de una página, por cada jugador, por cada partido. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo identificar jugadores no ya en base a lo que por sensórica me llega desde la organización mía propia o desde otras organizaciones, sino en base a la opinión descrita por terceros, en español? Entonces, nuestro uso de la IA generativa es para ser capaces de identificar jugadores, de buscar jugadores de acuerdo a lo que opinan terceros sobre ellos. Y doy un ejemplo muy concreto de ese proyecto. Se llama Scout Advisor, lo hemos hecho junto a IBM y junto a la Universidad de Sevilla. Nosotros también hacemos innovación abierta, pero también tenemos nuestros propios investigadores, nuestros propios desarrolladores en el club, cosa que también lo veo bien, porque hay que tener conocimiento práctico de mancharse las manos dentro de las organizaciones para saber lo que significan las cosas. Esto funciona de manera muy sencilla. Aquí entiendo yo que la gran mayoría algo de fútbol sabe, y uno sabe, cuando uno dice yo quiero un delantero tanque en mi equipo, que muchas veces en situaciones sobre todo complicadas uno siempre lo echa de menos, un delantero tanque, todos los que sabemos de fútbol algo, entendemos lo que es un delantero tanque. El tema es que un delantero tanque, y yo quiero buscar en mi informe de scouting delanteros tanques que tengan una determinada característica. Pero claro, un delantero tanque, cuando se alguien no sabe de fútbol, es un delantero que se monta en un T80, un T90 ruso, ¿no? Sí. Pero esos no suelen ser así. Es un tipo alto, fuerte, que va bien de cabeza, que aguanta los centrales, que permite segundas jugadas, etc. Y yo tengo que buscar en informes de scouting esas características. Pero claro, alto y de talla alta, o alto y buena envergadura, es muy parecido. Hay mucha sinonimia. Es decir, el hombre, el ser humano, escribe, y cuando escribe lo hace de manera rica con cosas que significan esencialmente lo mismo, que están escritas de distinta manera. Entonces teníamos el reto de, bueno, cómo yo soy capaz en primer lugar, de buscar algo que puede ser complejo, pero introduciéndolo de manera sencilla, y después cómo identificar esas características complejas en un texto que a priori puede ser escrito por distintas personas utilizando distintos estilos y utilizando palabras distintas para el mismo significado. Y eso es lo que hemos hecho con esta herramienta. Es decir, esta herramienta lo que nos permite es identificar jugadores
las características, identificar jugadores con las características que yo quiero, pero no por los datos que me vienen de máquinas, sino por la opinión del ser humano. Entonces yo lo que hago es cuando busco, por ejemplo, delantero tanque, tengo IA generativa que lo que hace es entender lo que es un delantero tanque, las características básicas, las que he dicho anteriormente, alto, fuerte, bien de cabeza, Eso lo hace la IA generativa por sí misma. Ahora, después, las técnicas propias las técnicas propias matemáticas que están ligadas a esos grandes modelos de lenguaje natural, lo que hacen es comparar si la semántica, aquí andamos siempre en ese camino entre el lenguaje, entre la pluma y la espada, entre la ciencia y las letras, ¿no? La semántica que yo tengo en mi descripción enriquecida de lo que yo busco coincide con la semántica que aparece en los informes de Scouting. Eso lo hacen mediante una serie de técnicas matemáticas y al final te identifica en qué informe de Scouting hay características propias de un delantero tanque. Con lo cual, si yo ahora estoy buscando un delantero tanque, yo puedo identificar jugadores que midan más de 1,95, porque yo tengo mis datos numéricos, que hayan jugado más de 2.000 minutos en las últimas 2 temporadas en la primera división española, que valgan menos de 10 millones según el valor de mercado que tienen, pero es que además, según la opinión de mis expertos, coinciden con un delantero tanque. Con lo cual, yo a la hora de buscar un profesional, por eso yo digo ahora ya me pongo en terreno más general de los recursos humanos, de buscar un profesional, yo puedo buscarlo utilizando criterios fundamentalmente numéricos y categóricos, que son, digamos, lo que entiende la gente por el frío dato, y también criterios de la opinión que el ser humano pueda tener de ese candidato. De tal manera que la IA en este caso lo que no hace es reducir el rol del ser humano, sino empoderar al ser humano en utilizar sus propias impresiones, sus propias caracterizaciones en procesos efectivos de búsqueda de talento en una empresa. En este caso es para un lateral derecho que vaya a jugar en la Universidad de Fútbol Club, pero puede ser perfectamente para un ingeniero de software que tiene que tener determinadas características también de liderazgo sobre equipo y que no solo es que te vaya a GitHub y veáis lo que ha hecho, sino que tú tienes que ver también, tienes que ser capaz de buscar en tu base de datos gente que tenga determinadas características, que muchas de ellas no pueden ser evaluadas puramente por máquinas en el caso del rendimiento de un futbolista. Gracias, Elías. Habría que preguntarle que si le ponen la palabra tanque y te lleva al J o al tremendo, pues entonces cuando ya denota ciertas edades y ciertas costumbres. Buenas, muy sevillanas. Fernando, bueno, si quieres empezar por la réplica, encantado. O por tu disquisición o discrepancia, aquí hay libertad de cátedra absoluta. Estoy un poco con Elías, con la parte en de el Elías, sentido, ¿no?, de que... Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, la ética es totalmente fundamental. Y fíjate que hace poco despidieron me acabo de acordar, a la responsable de ética en inteligencia artificial de Google, la despiden porque dice que sus algoritmos no son éticos, ¿no? Entonces fíjate que estamos hablando de programadores y hablamos de la responsable de ética de Google y bueno, pasa mucho. Lo que quería decir es que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en el sentido de que, como los desarrolladores son humanos y deben tener... digamos, esa premisa o esa concepción. Es verdad que cuando estamos hablando de un desarrollador freelance, pues puede que lo haga, puede o no, pero las compañías sí tenemos que imponer o tenemos que educar, porque imponer no sirve de nada. Tenemos que educar en qué es ética y también en otra cosa que se llama sostenibilidad, porque hay algoritmos que tampoco son sostenibles, hay código que no es sostenible. Entonces, bueno, introduzcamos también esa parte sostenible. Entonces, oye, la cultura corporativa es la que debe empujar al desarrollador a hacer las cosas de forma ética. Entonces, bueno, muchas veces si el desarrollador no tiene esa concepción, estamos obligados a dársela. Eso es lo que quería decir, que estaba de acuerdo y no tanto. Totalmente de acuerdo. A ver, nosotros en nuestra compañía hemos trabajado muchos casos hemos trabajado una diversidad de casos con inteligencia artificial. En el mundo del derecho, yo particularmente pues he desarrollado herramientas o he diseñado, porque yo no soy desarrollador, pero sí soy el que lleva la parte de innovación junto con un equipo. Yo he traído 3 casos hoy, si no nos da tiempo a ver los 3, voy a poner los 2 más relevantes que creo que tienen que ver aquí. Uno tiene una aplicabilidad o una aplicación totalmente hacia el mundo del derecho y hacia todo lo que tenga que ver con conocimiento, texto y datos no estructurados, imagen, vídeo, etcétera. Y el otro es más un producto que tuvimos que desarrollar nosotros, que es el primero que voy a poner y después pongo el segundo. Un producto que tuvimos que desarrollar porque en el mundo del software, cuando desarrollas software,
por lo menos en España, la gente no quiere pagar las pruebas, ¿no? Tú tienes que hacer pruebas de si el software funciona o no funciona, pruebas funcionales. Oye, funcionan las características que tiene, las capacidades que tiene. Pruebas no funcionales. Oye, la infraestructura que va a correr funciona. Si entran más de 100.000 usuarios, 100.001, se cae la infraestructura. ¿Qué ocurre estas cosas, no? Entonces dicen, no, que la prueben los desarrolladores, a mí me la entra funcionando. Digo, ya, pero es que puede que hasta que el usuario 99.000 no entre, no aparezca un bug o un error, ¿no? Entonces, como no quieren pagar en España, dijimos, bien, pues ahora que ha llegado la inteligencia artificial, que también hace código, hablamos del lenguaje natural porque es el lenguaje de los humanos. Las máquinas entienden el lenguaje natural, entienden el lenguaje del código, ¿no? Hacen scripting, ¿no? Ya lee la raíz de la proteína, ¿no? El proyecto AlphaFold 3, que eso es una maravilla porque se avecinan cambios interesantes en el mundo de las patologías y en el mundo de los medicamentos, ¿no? Pero bueno, entonces tuvimos que desarrollar una herramienta que fuera capaz de hacer las pruebas de software de forma automatizada. Y entonces ya se la damos al cliente y le decimos, vale, como no las vas a querer pagar, nosotros tampoco hemos invertido una vez para luego ahorrarnos un montón de ingenieros de software, porque hacer las pruebas requiere de ingeniería y requiere de mucho tiempo. Y luego las tienes que certificar, que es peliagudo. Es decir, yo hago un software y te doy unas garantías, etcétera, pero luego las pruebas tienes que certificar que todo funciona, etcétera, ¿no? Entonces, yo para contar estos casos de uso, y como no me gusta ser aburrido, pues se me ocurrió montar unos vídeos con una inteligencia artificial, que os digo cuál es para que la podáis utilizar, se llama Synthesia, utiliza avatares y os lo cuenta ella. Os pongo este caso y después pongo el siguiente. Y Testing es la herramienta que transforma la manera en que aseguras la calidad de tu software. Hemos creado Easy Testing porque entendemos lo crucial que es evitar que los errores lleguen al cliente. Sabemos que las pruebas de software y sistemas suelen ser un desafío para muchas empresas y por eso las hicimos más fáciles y efectivas. Con IA Augmented Testing, nuestra inteligencia artificial ayuda a crear y gestionar casos de pruebas, además que optimiza el proceso de pruebas continuas, mejorando la eficiencia y efectividad. Esto se demuestra, ya que la herramienta permite generar scripts de automatización, lo cual ahorra hasta un 30% en el tiempo de ejecución y disminuye errores en un 35%. También, para las pruebas manuales de sistemas o aplicaciones móviles, llegamos a un 40% en la reducción del tiempo de diseño de los casos de pruebas y aumentamos en un 40% la cobertura del caso, logrando así aumentar la calidad y reducir el tiempo. Easy Testing tiene 8 funcionalidades actualmente, las cuales están basadas en IA, que potencian las pruebas para sistemas, software, código o aplicaciones móviles. Easy Testing se integra con herramientas del tipo Jira, GitLab o Azure DevOps, permitiendo llevar o traer información de forma directa. Además, cargar documentos tipo PDF, con lo que generará criterios de aceptación basado en la información del documento y en información contenida en los sistemas que se han integrado. Easy Testing identifica de forma automática riesgos, con lo cual se podrá gestionar el proyecto, especificando el riesgo, el impacto, la severidad y los planes de acción. Una de las características más especiales de Easy Testing es la generación de casos de pruebas funcionales de forma automatizada, esto apoyado 100% por la IA. Se toman historias de usuario precargadas y se generan los casos de pruebas para plataformas, sistemas o apps de acuerdo a los criterios que se le especifiquen. Easy Testing tiene un plugin, el cual permite generar casos de pruebas desde interfaces de usuario para sistemas web, ayudando tanto a pruebas automatizadas como pruebas exploratorias, lo cual permite que para casos que no tienen documentación del sistema web o aplicaciones móviles, mediante este plugin, se pueda grabar las actividades y la IA interpretará el proceso, y basados en la grabación, creará los casos de pruebas. A todo lo anterior se le suman características como la generación automática de data de pruebas, la generación de información de bugs registrados de forma automática y la implementación de dashboard de control de las pruebas y sus estados. Easy Testing es tu solución de pruebas perfecta. Esto, muchas gracias. Claro, está automatizado, se ha hecho con una inteligencia artificial, pero claro, aquí hay mucho conocimiento de ingenieros de QA, de software, etcétera, que han enseñado a una máquina a hacerlo y que han estado un año desarrollando esta aplicación, es decir, que el humano siempre en el centro, ¿no? Nosotros he traído otro caso
perdón, que me fui. Otro caso de uso que sí tiene mucha aplicación al mundo del derecho. Bueno, en el derecho hay muchas herramientas que utilizan inteligencia artificial. Ah, perdona, ahora sí. Entonces, pues tiene Luminance, hay Harvey.ai, bueno, tiene una serie de herramientas. Nosotros hacemos algo que además es complementario o se une a Idea Legal, ¿no? ¿Qué hacemos? Hemos visto una necesidad de trabajar con datos no estructurados. Datos estructurados es lo que está en una tabla, ¿no? Cifras y valores, datos no estructurados, texto, documentos, vídeo, imagen, audio, etcétera. Y, por ejemplo, una compañía como Mapfre, por situarnos en el terreno, consume 400 millones de documentos al año. Eso es demasiado. O sea, 400 millones de documentos que puede tener 5 páginas, pueden tener 5.000, pueden tener de 300 caracteres o 300 palabras hasta 5.000 palabras. Ponte a computar palabras, ¿no? Y bueno, el caso es que nosotros lo primero que hacemos es, en vez de meterlo todo en un LLM, en un modelo de IA generativa, pues lo que hacemos es procesar la información, colocarla en una base de datos vectorial y después cuando cogemos una IA generativa, si en el caso del derecho, que sepas que enchufamos a Idea Legal, eso estamos en ello, o sea que ya está hablado con Idea Legal. En otros casos utilizamos GPT, que lo hemos hablado antes, ¿verdad? Utilizamos Llama 3, que es un modelo open source, etcétera, ¿no? Entonces os dejo aquí a nuestra amiga para que nos lo cuente ella, que lo cuenta mejor que yo. Vision Technologies es una compañía dedicada a la digitalización inteligente. Trabajar con datos no estructurados ha representado siempre una dificultad enorme hasta la aparición de la computación lingüística y las arquitecturas neuronales o transformers. La llegada de la inteligencia artificial generativa permite trabajar con documentos, texto, imágenes, vídeo y audio de una forma más accesible y sencilla, al igual que con el Big Data. Hasta la llegada de estas arquitecturas neuronales, trabajar con datos estructurados en tablas era relativamente sencillo por la cantidad de herramientas y modelos de Machine Learning y Auto Machine Learning. Sin embargo, computar grandes volúmenes de texto, imagen o vídeo para recuperar información desambiguada o acceder al conocimiento de una organización, dentro de otras muchas tareas, era algo muy costoso y con gran incertidumbre. Hoy día, el estado del arte de la inteligencia artificial ya nos permite trabajar con datos no estructurados, vectorizando todo el conocimiento e información de tu empresa y alojarlo en una base de datos vectorial, a la que podemos acceder conectando un LLM, Large Language Model, o bien un SLM, Small Language Model, para realizar búsquedas aumentadas de enorme valor, usando texto, imagen, audio o vídeo. En Vision Technologies hemos creado RAG para realizar fundamentalmente 3 operaciones de alto valor. Recuperar información ya desambiguada del conocimiento de mi empresa o proyecto y generar nueva información desde la que ya tenemos alojada en la base de datos vectorial. Trabajar la información vectorizada como si de series temporales se tratase para construir patrones y anomalías y realizar clasificaciones y predicciones. Algunas de las operaciones que RAG te permite realizar son consultas aumentadas de todo el conocimiento de tu empresa, analizar documentos, facturas, presupuestos, órdenes de compra, detectar líneas rojas y corregirlas, consultar en tiempo real casos de negocio similares a los del cliente que estás visitando y demostrar el expertise de tu empresa o el precio. Refundir cláusulas o texto entre distintos documentos, acelerar el onboarding de talento en tu empresa, pues el bot les asiste en el conocimiento, realizar due diligence automatizada, generar nuevas propuestas a partir de la info de los proyectos de tu empresa, generar contratos, asegurar el compliance, generar memorias o detectar fraude y fake news. RAG cuenta con una arquitectura muy optimizada, pues antes de pasar a utilizar un LLM o IA generativa, utiliza un transformer de forma independiente y aloja los embeddings en una vector database que consume 1000 veces menos que la de los modelos fundacionales. Además, usamos componentes de recuperación como ReRank 3, que recuperan la info 3 veces más rápido, lo que hace de RAG un producto más rápido que consume menos recursos y es más eficiente.
Si quieres computar todos los datos no estructurados de tu compañía y que todos tus talentos accedan a todo el conocimiento, además de generar nuevos contenidos, documentos, propuestas inteligentes o realizar analítica aumentada, Ragia es tu solución. Muchas gracias. Bueno, este uno, si queréis ver el tercero lo vemos, si no pasamos Sí, a porque que... como estás mezclando en tu exposición tanto la primera parte de la pregunta como la segunda, que era la parte de soluciones, pues así... Fantástico. Bueno, comentaba antes que desde la parte de innovación desarrollamos una plataforma pensado un poco en que la gente que ya tiene un producto de software, o el que lo está desarrollando, el que tiene una deuda técnica, el que quiere hacer integraciones, pues disponga de mucha tecnología y poder extraerle funciones a esas tecnologías y aumentar tu producto, ¿no? Entonces lo que hicimos es crear una plataforma que algunos dicen es un marketplace de APIs. Yo a mí odio llamarlo así, pero bueno, podría entenderse que es eso. Entonces nosotros cogemos las APIs de la interfaz de programación de la aplicación, le reducimos el código, generamos un fragmento de código y eso, y con un low code pues puede insertar en tu aplicación visión artificial, blockchain, location intelligence, realidad aumentada, bueno, muchísimas tecnologías. Tenemos unas 150 y vamos increciendo, ¿no? Claro, esto es para un mundo de gente que sabe escribir código, ¿no? Que es para aumentar herramientas o para evitarte desarrollar herramientas, porque lo que hace es llamar o hacer una solicitud a la tecnología de un tercero y que te devuelva una operación en tu mismo software, ¿no? Pero así te evita fabricarla, no la tienes que amortizar y no gastas un céntimo, excepto cuando la usas, ¿no? Que pagas por la solicitud a la API. Esto es algo en el mundo que se conoce como economía programable o economía de APIs, pero que ya es bastante famoso. Los bancos trabajan desde hace mucho tiempo con este tipo de soluciones, ¿no? Ahora nos dimos cuenta que los usuarios, digamos, mundanos y normales, que no desarrollamos, que no programamos, también necesitamos automatizar muchas tareas repetitivas u operaciones que realizamos. Entonces, utilizamos las mismas tecnologías y creamos un software que fuera capaz de extraer funciones y dándole un orden automatizaba lo que quisiera hacer, ¿no? Bueno, no todo lo que quiere hacer, pero muchas de las tareas que tenemos, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Nos dimos cuenta en enero de este año que en la universidad donde yo doy clase, pues me junté con 30 profesores de transformación digital y ninguno entendió nada. Y esto sí es un problema serio después de todo el dinero y el tiempo que llevamos. O sea, es que no entendieron nada de la parte de automatizar, que era una parte front para gente que no programa. Y nos decían, no, si yo sé el problema que puedo llegar a tenerlo. Y está muy bonito esto arrastrar y soltar, ¿no? Porque es muy intuitivo. Pero decían, lo que no entiendo es para qué sirve esta tecnología, ni la otra, ni la otra. Digo, vale, estamos en un tema de cultura digital. Y tuvimos que coger y fabricar un juguete, como digo yo, para que la gente llegue el lenguaje natural y le diga, pues lo mismo que Elías le dice, oye, el jugador tanque, y que el jugador tanque lo han definido otros con una nomenclatura 17 veces diferente, pues ahora la inteligencia artificial es la que tiene que coger y desambiguar eso o unificarlo, ¿no? A nosotros nos pasaba igual, bueno, pues con una solicitud de lenguaje natural, oye, lo que quiero automatizar o la tarea que tengo es esta, y la máquina lo que hace es descomponerle comandos, generar una hoja de ruta, tú la validas, te dice cuáles son las tecnologías y te monta el juguete. Porque si no, no íbamos a vender un céntimo de euro. Entonces nos hemos visto abocados a tener que hacer esto y gracias a Dios hemos sacado la primera prueba de concepto, funciona y ya estamos escalando el producto, ¿no? Entonces os pongo a nuestra amiga, ahora os pongo a otra que lo cuenta también muy bien. En Vanguard, impulsamos la adopción de la innovación, seleccionando y auditando las mejores tecnologías, preparándolas para que puedas integrarlas con un solo fragmento de código. Hola, soy Cel, la IA de Vanguard Platform. Vanguard es una plataforma que cuenta con 150 tecnologías disponibles para que las integres, low code, en tu software, plataforma, sistema o aplicación móvil. Hemos preparado las tecnologías más vanguardistas y necesarias para tareas, operaciones y procesos de empresa, facilitándote un endpoint para que puedas acceder a ellas a través de su API y evitar desarrollos, lo que conlleva a inversión, superar curvas de aprendizaje o mantenimientos costosos, permitiendo que tu producto disponga de cualquier función de última generación en un solo clic, mientras pagas solo cuando las usas. Dispones de más de 150 tecnologías como IA, Location Intelligence, Blockchain, realidad aumentada, web scraping, IoT y mucho más. Para los que no tienen una aplicación o producto que aumentar, hemos creado un software propio, nuestro API Cel, para que puedas automatizar tareas y operaciones, extrayendo funciones de nuestras tecnologías y asignando parámetros e instrucciones que permitan entender el orden del flujo de trabajo sin una sola línea de código.
Apicel cuenta con mi ayuda como LLM especializado en automatización mediante funciones tecnológicas que te permite realizar un encargo en lenguaje natural para que yo lo procese. Como IA experta que soy, lo descompongo en partes a través de comandos. Creo una hoja de ruta para que la valides y tras ello definas las características que responden a tu petición. Una vez validadas, te ayudaré a incluir los parámetros de uso de cada función tecnológica y te mostraré un flujograma con el orden que me hayas indicado para que lo apruebes. Hecho esto, te entregaré un SDK para que puedas ponerlo a funcionar cuando quieras. No fabriques ni entrenes tecnología, consúmela de forma automática. Pues, y esto lo hace en cuestión de minutos. Pero bueno, hasta aquí es lo que he traído hoy. Muy asombroso, sobre todo porque una de las ejes básicos que creo que podemos tener todos los asistentes y por supuesto con el máximo respeto y humildad de lo que voy a decir es precisamente el altísimo desconocimiento de qué solución es la que tenemos que tomar, ¿vale? Lo podemos intuir y tal, pero muchos de nosotros nos podemos sentir un poco como avasallados, ¿no? ¿Y ahora por dónde? Tecnolojuria. Correcto. Lo que pasa es que en los años 2000 era el beta o el otro sistema, yo no me acuerdo, pero hoy la tecnología evidentemente es demasiado rápido. Demasiado rápido. Por aquí nos quería Jacob, ¿quiere decir algo? No. Vale. Pues, Jacob, precisamente el ratón, que le hace falta, te hace falta ratón y el teclado, me imagino, ¿no? Sí. Perfecto, pues. Escaparme de aquí. Sí. Pues escaparme de aquí ya. Escape, ahí, ya te tienes. Ahí está. Ahora sí, vamos, hablando sobre qué solución hemos implementado, traigo como dos ideas, dos proyectos. Uno que tiene que ver con la seguridad de los operarios, como decían, junto con la Universidad de Sevilla, sobre todo, hemos desarrollado, hemos unido a la Universidad de Sevilla y un catedrático, Aníbal Ollero, que desde hace muchos años, al principio siempre digo que cuando en 2018 él vino a proponerme que hiciéramos esto, creía que estaba loco. Cuando yo lo dije dentro de mi casa, la gente cree que estaba loco. Ahí cuando están los resultados, pues ahora parece que los locos estamos menos locos, estamos más cuerdos. Pero durante 4, 5, 6 años he tenido que soportar que la gente dijera que esto no tenía sentido. Lo cual, pues en esto consiste, ¿no? En este tipo de perfiles que estemos en las empresas, de intentar tirar para adelante a pesar de que realmente pueda ser un plan muy ambicioso. Lo dicho, este señor básicamente era experto en robótica y bueno, básicamente no tengo que contar que la robotización de la fábrica y de casi cualquier empresa manufacturera pues es una realidad hoy en día, pero entonces hace 6 años tampoco era una locura. El tema de los drones, que hace 5 o 6 años pues ya había muchas aplicaciones de tema de drones, pues tampoco era una locura. Su locura consistía en intentar unir las dos disciplinas e intentar poner brazos robóticos a los drones e intentar hacer las manipulaciones que en una fábrica normal se hacen en estático, hacerlas mientras que el dron está volando. Sin entrar en muchos detalles aeronáuticos, que tampoco lo soy, aunque tengo gente en mi equipo que sí lo es, realmente la complejidad de manipular peso encima de un dron, donde aparte de la potencia tenemos las condiciones climáticas, el viento y cómo aquello se va moviendo, pues realmente desde el punto de vista de algoritmia no es un algoritmo sencillo. Y ahí es donde entra la IA, todo lo que se desarrolla para poder, toda la visión que tiene el dron y todo el entendimiento del entorno lo hace utilizando técnicas, lo dicho, la palabra inteligencia artificial es la que usamos ahora porque es un poco la que engloba todo este tipo de cosas, pero bueno, básicamente en 2018, que esto no se nombraba la inteligencia artificial, me decía que eran algoritmos avanzados, que era deep learning, y utilizaba las técnicas que hay debajo, ¿vale? Entonces, en paralelo a esto, cuando este hombre venía a contarme solamente esto, que ahora vemos cómo lo he implementado, es cierto que nosotros en el mantenimiento de la red de distribución tenemos una tarea muy recurrente, que es que cada 3 años la normativa, la ley nos obliga a inspeccionar todas nuestras instalaciones y que un técnico haga un informe diciendo en qué estado está y en caso de que tenga alguna deficiencia, dependiendo del tipo de deficiencia que sea, hay que repararla de forma urgente o menos urgente. Hay algunas que se hacen a pie, pero la mayoría, las que son líneas aéreas, se hace a través del helicóptero. Va un conductor, el piloto del helicóptero, un operario de cámara y un ingeniero que van inspeccionando la red.
va cogiendo una imagen termográfica, o sea, una termografía, las temperaturas y una imagen LIDAR de distancia, y a posteriori, en una oficina, pues toda esa información se procesaba y semanas después, pues teníamos un informe diciendo del técnico lo que habría que hacer. Si estaba el boletín, está todo correcto, no está correcto por esto, esto y esto. Aparte de las 2 o 3 semanas, la importancia que puedan tener, siendo una cosa que cada 3 años no era tanto, el tema es que desgraciadamente los helicópteros se caen. De hecho, hace 4 años tuvimos la empresa de helicópteros que no hacía esto, hubo un accidente en Lleida y murieron personas. Hace un par de semanas ha pasado esto en una empresa similar a nuestra en Brasil. Es decir, que el riesgo de que 3 personas vayan en un helicóptero cerca de líneas eléctricas, pues de vez en cuando hay accidentes. Por tanto, nosotros también le pusimos el reto de automatizar con drones esta función, ¿vale? Entonces, en este proyecto tenemos 2 vías de actuación, 3, ahora vemos una tercera, que es automatizar con drones, de forma que yo te digo qué línea es la que tiene que inspeccionar y el dron despega de forma autónoma sin piloto, vuela, detecta los errores en tiempo real, me hace toda la clasificación en tiempo real y me dice los errores en tiempo real, y si se cae algo, se cae un dron, y por tanto simplemente estamos perdiendo. Hay gente que me dice que el riesgo de que el dron vuele por encima de la línea y se caiga, que eso es un riesgo. Yo les digo que si vas por el campo debajo de una línea eléctrica, lo menos que te puede caer es un dron, ¿vale? Que ojo por donde vayamos por el medio del campo. Sí, hay mucho campo como para ponerte por debajo de la parte de servidumbre donde están las líneas eléctricas, ¿vale? Entonces minimizamos el riesgo, la seguridad, el impacto y automatizamos una tarea que tiene un riesgo. Y después está la parte de operar en la red, de cambio de aisladores, limpieza, es decir, tenemos, ahora veremos, un dron que monta un robot, el cual hace una tarea y cuando termina el dron lo coge, lo baja de la línea y lo pone en otra parte de la línea para que siga haciéndolo, ¿vale? Y una tercera derivada del proyecto, o sea, lo llamamos coworking o cooperación hombre-máquina, hay ciertas tareas que a día de hoy pues no se pueden automatizar, sino se pueden robotizar, pero que la hace un operario en altura, pero que tenemos un segundo trabajador el cual está inspeccionando un poco lo que hace desde el punto de vista de seguridad, y eso se puede automatizar haciendo que el dron aprenda, con inteligencia artificial, aprenda qué comportamientos son seguros o no seguros y avise. 2, le pueda subir cierto tipo de herramientas. Muchos de los accidentes que tenemos no es tanto en la manipulación, sino en el momento en el que la herramienta o lo que va a sustituir está subido por una cuerda. Es decir, estamos en la fase en la que el operario que está debajo interactúa con el de arriba. Entonces también hemos diseñado en este proyecto una tercera parte en la cual es el dron el que vigila y acerca herramientas al operario que está en altura, ¿vale? Entonces son las tres líneas de actuación. Entonces os pongo un vídeo bueno, este proyecto empezamos, como he dicho, en 2019, terminó a final terminó a final del año pasado, fue revisado por Europa. Aquí tenéis, bueno, esta otra fase tiene el proyecto, que es el tema de intentar hacer drones que cada vez se parezcan más a cómo vuelan los pájaros, de forma que necesiten menos batería y sean menos peligrosos. Esta es la parte de manipulación, que empezamos en laboratorio, ahí en la Cartuja, un poco, y ahora veréis los resultados finales, y esta es la parte de interacción, ¿vale? He cogido un vídeo que tengo de 10 minutos y lo he acortado solamente como las mejores jugadas. Esto lo hemos probado en Jaén, en un espacio aéreo que hay específico que hay para vuelos de drones, y esta es la parte de robótica, ¿vale? Este es el robot que sube el dron y, bueno, una vez que está allá arriba, pues hace determinado tipo de tarea, en este caso es colocar salvapájaros, y esta es otra versión en la que el dron lo que hace es engancharse en la línea y tiene un brazo robótico el cual va manipulando elementos en la red, en este caso pues poniendo un separador, ¿vale? Lo he dicho, os he puesto imágenes para que veáis, en vez de poner fotos, pues un actor. Entonces, realmente, uniendo con la última pregunta, a lo mejor, y con lo que viene después, ¿no? ¿En qué punto estamos? En este caso, en el punto en el que estamos, esto lo hemos probado, como os decía, en un espacio aéreo segregado que hay en Villacarrillo, ¿vale? 1000 kilómetros cuadrados, el cual, pues, es un aeródromo, y toda esta zona no pueden volar aviones hasta 5000 pies. Por tanto, ahí la seguridad estaba asegurada. Ahora la fase en la que estamos es con el regulador, con AESA, explicándole que esto es seguro, que esto es viable, que es seguro, que técnicamente es viable, está más que demostrado. De hecho, estamos propuestos por la Unión Europea como proyecto de innovación del año en el mundo de la robótica aérea. Por tanto, los éxitos tecnológicos, la posibilidad de industrializar esto es fácil. No es fácil, está el CATEC detrás de esto y se podría hacer. Realmente, si no podemos usarlo a día de hoy de forma masiva,
básicamente es porque la regulación aérea, quitando estos espacios segregados, no permite hacerlo. Entonces, estamos en eso, trabajando con el regulador aéreo para explicar qué es seguro. Nosotros realmente, las líneas eléctricas nuestras están en una zona segregada en sí mismo, en el cual no puede haber vegetación. De hecho, nosotros tenemos la obligación de mantener el entorno de las líneas eléctricas sin vegetación, en un determinado entorno, en función de la tensión a la que trabaje la línea y toda la parte de abajo. De hecho, yo siempre digo en plan broma, que yo trabajo en una empresa eléctrica que es una tapadera, una empresa de tala y poda. Realmente el costo operativo más importante que tenemos en la empresa eléctrica es la tala y poda, es decir, mantener los grandes cortafuegos que podéis ver por el medio del campo. Eso lo hacemos nosotros, es parte de por los que nos paga el regulador, es por lo que nos retribuyen, y realmente es el coste operativo más importante que tenemos, ¿vale? Independiente de este chiste, realmente este es un espacio en el que no debe haber otra cosa que fuera la línea, no debe haber ni personas, ni debería haber un avión, es decir, cualquier tipo de aeronave, lo normal es no acercarse a una línea eléctrica, ¿vale? Por tanto, realmente la interacción del dron saliendo de una subestación y siguiendo una línea eléctrica, pues no interacciona con nadie desde el punto de vista aéreo, no debería de interaccionar con nadie, ¿vale? Entonces, en esto estamos, ¿vale? En intentarlo. De hecho, la parte esta de manipulación está ya en esa fase. En la parte de inspección ya hay proyectos y ya estamos usándolo, ¿vale? Básicamente estamos sustituyendo los planes de vuelo que tienen los helicópteros con planes de vuelo de drones, y es un tema ya de coste, de competir dos tecnologías, una la cual es autónoma y no tiene piloto, con otra que evidentemente va más rápida y que no tiene un problema porque quema combustible y no tiene un problema de autonomía, ¿no? El tema de la autonomía también lo estamos resolviendo poniendo estaciones de recarga de drones en nuestras subestaciones, de forma que el dron lo que hace es, tipo la rumba de mi casa, siempre pongo un ejemplo, que cuando ve que se va a quedar sin batería, vuelve, va a la subestación, recarga y sigue. De forma que, mientras que el helicóptero, aparte es menos sostenible que el dron, necesita siempre el piloto, mientras que las inspecciones del dron, hacerla de forma autónoma, pues puede estar trabajando todos los días, que aunque su ritmo de inspección sea más lento que el helicóptero, su capacidad de estar trabajando, de hacer kilómetros al día, es mucha mayor que el del helicóptero, que sus horas de vuelo están limitadas por el cansancio de las personas y demás, ¿vale? Entonces, en la parte de inspección que os he contado, esa ya está ya en proceso de producción, porque básicamente lo que hemos hecho es adaptarnos a la normativa aérea que ya existen para helicópteros, cuando realmente deberíamos de intentar pensar en una normativa específica a un tema más automatizado. Y después, la segunda solución que hemos aplicado la IA es el tema del mantenimiento como decía, de los transformadores, de las líneas, la predicción del tiempo de vida. Y ahí básicamente el origen de todo esto, y ahí un poco con mi gorra de la Universidad de Granada, profesor de asociado de la Universidad de Granada, tiene que ver, nosotros empezamos a colaborar con la Universidad de Granada porque ellos, con un grupo de investigación, el cual era especialista en el uso del Machine Learning y Deep Learning para la predicción de enfermedades degenerativas, en el caso de Parkinson y Alzheimer. Básicamente ellos lo que hacían es, con todos los datos médicos, tipo analíticas y datos, y las imágenes no térmicas, pero imágenes de TAC, radiografía de los pacientes, pues intentaban hacer una predicción de qué paciente iba a desarrollar Parkinson, Alzheimer y qué velocidad, ¿vale? Entonces ellos llevan trabajando en esto desde hace 10 años, de hecho son las salas que tú decías de los que hacían este tipo de cosas hace 10 años, seguramente ellos estarían en esta sala, y el caso cuando empezamos a intentar buscar gente que nos hicieran predicciones de salud de nuestros dispositivos. Yo recuerdo la primera conversación con este catedrático, con Juan Magorriz, que me decía, da igual, si yo lo que hago sirve para pacientes, para melones en Almería o para la que fuera, consiste en entrenarlos y tener claro qué es lo que queremos. Y entonces lo que hemos hecho es coger los algoritmos que había para esta materia y adaptarlos, metiéndole datos eléctricos nuestros, que ya los teníamos, y cámaras termográficas que hemos colocado en nuestra red. Por tanto, la cámara termográfica sustituye a la imagen médica que tenía en ellos, y toda la parte analítica, pues, lo sustituyen los temas eléctricos. Y lo que hemos hecho es desarrollar este tipo de algoritmos. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, os pongo aquí, por ejemplo, en Doñana hemos extendido esto a bastantes ubicaciones, y a día de hoy, pues, estamos monitorizando transformadores y líneas eléctricas, ¿vale? En subestaciones y en líneas de media tensión, ¿vale? Le decía, ahora hemos dado un paso más allá. Aquí tenemos más la parte está pinchando en la parte esta de avifauna,
Es decir, esto tiene muchas derivadas. Una vez que ya tienes puesto una cámara en la instalación eléctrica, sobre todo la que está en el exterior, no solo te vas a la parte eléctrica, sino que nos hemos dado cuenta que estas cámaras también pueden servir para la monitorización de la avifauna. Como os contaba antes, tenemos un problema que es la gestión de que, bueno, las cigüeñas, no sé, todos donde vivimos, si vais a matar las cañas y vais a Mazagón, sabéis cómo está la carretera, ¿vale? Pues alrededor de nuestras líneas. Es decir, las cigüeñas, pues, anidan cerca de nuestras líneas o incluso en nuestras torres, y aunque le pongas un sitio para ponga el nido, la cigüeña lo pone justo debajo donde está la parte eléctrica. Entonces, cada vez que hay un accidente y una cigüeña se electrocuta o tiene cualquier percance, pues es cierto que tenemos después que demostrar que tú has intentado hacer todo lo posible. En fin, hay toda una batalla. Entonces estamos intentando aprender del comportamiento de las cigüeñas para intentar saber por qué no anida en los espacios que le ponemos e intentar buscar medios para que en las zonas que son peligrosas no tenga contacto y demás. Entonces estas cámaras nos están sirviendo para aprender sobre su comportamiento. Y por último, la semana pasada lo comunicamos, pero llevamos trabajando un par de meses en ello, hemos instalado en la subestación esta del Rocío unas cámaras, 8 cámaras mirando a los 4 puntos cardinales, haciendo visión estereoscópica, para detectar cuando una cigüeña se acerca a la subestación y con un sistema de altavoz simular un águila real para intentar ahuyentar la cigüeña de nuestra subestación. Y digáis, bueno, ¿y qué más da? Bueno, hace 3 años, 4, una cigüeña entró en uno de los transformadores nuestros, se electrocutó, pero explotó el transformador. Había un operario trabajando en el transformador al lado, el cual tuvo un incendio. Tuvimos la suerte de que el trabajo que estaba haciendo era en tensión, era con tensión, y estaba equipado, bueno, como se equipa un operario cuando realmente hay riesgo eléctrico. Y eso hizo que básicamente las quemaduras que tuvo no fueron muy graves. Si hubiera estado un trabajo sin tensión, si la subestación hubiera estado sin tensión y hubiera estado trabajando en frío, que le llamamos nosotros, y no hubiera tenido todo ese equipamiento, esa persona hubiera fallecido por culpa, entre comillas, de la cigüeña. Por tanto, realmente el predecir, estas cámaras lo que hacen es identificar con inteligencia artificial, detectar qué especie es la que se está acercando, identificar la especie y evidentemente solamente activar el altavoz cuando viene una cigüeña, no cuando hay un milano y tal. Si os vais por allí en el entorno de esta subestación de Rocío, está al lado del Rocío, del Campi Doñana, y si vais por allí, aparte de cigüeña y el nido, lo que hay es, de hecho está muy cerca de la zona más protegida de Doñana, y allí hay un montón de especies rapaces, sí hay muchas. Por tanto, realmente afinar muy bien a qué especie es la que realmente quieres disuadir y a cuál no, porque el resto de especies es cierto que la subestación no se acercan y no se acercan al campo de la subestación. Solamente son las cigüeñas las que han perdido un poco el miedo a la parte eléctrica y están invadiendo. Entonces, bueno, en eso este es el último paso de esto, comunicado hace una semana y puesto en marcha. Entonces estamos en tema de procesamiento de imagen en tiempo real para intentar afrontar este tipo de problemas. La osadía de la cigüeña y la madre que la parió, ¿no? En este sentido, ¿no? Vale. Somos hiper mega puntuales. Entonces, como ya hemos hablado de las anteriores preguntas, yo quiero, teniendo en cuenta que también Jacob ha hecho la exposición completa, 2 titulares, por favor, Fernando, o uno, los que os apetezca, Fernando, Vivian, sobre resultados. Y dejemos, señor, la palabra resultados se la vamos a dejar al señor del fútbol, como es evidente, para que haga el cierre, ¿vale? Resultados sobre lo que hemos hecho. Correcto. Bueno, pues nos permite llegar al público mucho más rápido, que nos entienda mejor, automatizar mucho de su trabajo y aumentar sus capacidades, pues, para entregar muchísimo más valor. Donde hay valor, ¿verdad? Donde hay valor. Correcto. Gracias, Fernando. Que intentamos que siempre lo haya, ¿no? Correcto. Vivian. Sí. Bueno, por nuestra parte también, como no nos movemos en entornos deterministas, pues a veces el tema de brindar contexto, diferentes tipos de documentos, o incluso cuando tenemos, por ejemplo, temas de comercio exterior, en donde son bill of lading o documentos que están escaneados de un lugar a otro, o que están en esloveno otra cosa, pues nuestra IA generativa nos brinda la solución. Nos brinda la solución y llegamos pues a más de 98% de precisión. Y respecto al tema de, como les comentaba, ¿no?, del tema de gobernanza, pues lo que hemos trabajado ya al interno y les quería mostrar es que hemos obtenido ya
dos ISOs para nosotros. O sea, el reglamento de la Unión Europea hace una clasificación respecto al riesgo, ¿no? Y también tiene temas de transparencia, de buena gobernanza, de autoridades, pero adicionalmente para nosotros, por más de que no estemos vinculados, no tengamos la obligación, porque no estamos pues en un alto riesgo, ¿no? O un riesgo inaceptable, igual de manera voluntaria para nosotros el tema ético y el tema de gobernanza es una prioridad. Hemos obtenido el ISO de calidad del 9001 y también el ISO de 27001 de ciberseguridad, y bueno, estamos trabajando en temas de... yo pensé que se estaba mostrando. No, estaba viendo que Estábamos en temas de gobernanza y ahí ya vemos, evaluamos los riesgos que tenemos en la empresa. Bueno, no te Evaluamos preocupes los procesos. No te preocupes pero... por el contenido que se puede compartir si vas a Sí, apetecer. Termina. realmente para nosotros es primordial. Verificamos el tema de los riesgos que tenemos, los identificamos, verificamos, evaluamos a nivel de empresa y todo dentro de nuestro proceso, ya sea del diseño, de desarrollo, en el tema de la arquitectura, también en el tema de la verificación, de la validación y dentro del despliegue. Y bueno, para nuestros clientes pues es reducción también de costos y una mejor operabilidad del sistema legal y el sistema fiscal. Perfecto. Muchas gracias. Elías, sin saber cuál es el futuro del tanque o no, pero a mí me encanta un ejemplo de resultado tuyo que has puesto en práctica con un ahorro de costes bastante importante, que es el tema del horario de apertura del campo. ¿Vale? Entonces, no sé si te apetece contar otro de los excelentes resultados, pero si no, te lanzo ese. Yo voy a dar una imagen general y después voy a lo particular. La imagen general es que ahora mismo estamos... Esto es una de las grandes revoluciones a nivel tecnológico de la historia del ser humano, para mí al menos. Es decir, lo que han contado mis compañeros, yo me quedo absolutamente alucinado, tanto a la derecha como a la izquierda. Es para mí, hace 10, 15 años era absolutamente inimaginable. Es decir, son cosas de una disrupción y de algo que era ciencia ficción hace una serie de años, no tantos. Es decir, normalmente las disrupciones tecnológicas ocurrían en lazos temporales de una vida humana. Es que estamos hablando de que esto va de un año a un año, o incluso ya a nivel de meses. Es decir, estamos viendo una de las grandes revoluciones tecnológicas del ser humano, equivalente a la máquina de vapor, la agricultura, de ese nivel. Solo para que nos pongamos en el punto de operación. Como ha dicho mi compañero, esto nos va a permitir hacer varias cosas. Hacer cosas, las que hacemos ahora, hacerlas más rápido y con mayor eficiencia, con lo cual podremos hacer más cosas. No vamos a ir mejor, yo creo que no vamos a ir mejor, vamos a hacer más cosas, como siempre en cualquier revolución tecnológica, y vamos a poder hacer cosas nuevas, ¿no? Vamos a poder generar nuevas funcionalidades que el ser humano hasta ahora no tenía de distintas maneras. En nuestro caso particular, pues por un lado somos capaces ahora de utilizar el conocimiento humano como nuevas capacidades, utilizar el conocimiento humano escrito en 1 millón de informes para la toma de decisiones de manera sistemática. Eso es algo que no se podía hacer. El conocimiento humano estaba de facto arrumbado en una esquina porque no era ejecutable. Ahora se puede ejecutar con todo el elemento natural el conocimiento humano. Eso no es ninguna estupidez. Eso es algo extremadamente importante. Y después, a nivel de hacer cosas más eficientes, ¿no? Pues ya digo, es decir, cuando uno puede, con tecnologías de imagen computerizada o simplemente sabiendo porque tienes un torno que te da los datos de cuándo entra la gente, pues tú puedes ver cuándo te está entrando gente en el estadio. Si tú lo tienes 2 horas antes del partido abierto y sabes que la primera hora te está entrando mejor un 1% de todo el aforo, y esa hora vale lo mismo que la hora donde hay 45.000 personas en el estadio, porque abrir un estadio, el consumo, el euro hora de abrir un estadio es equivalente, ya que hay gente o no, pues todos los servicios tienen que estar ahí, seguridad, salud, etcétera. Entonces eso nos implica, simplemente con haber visto eso y de tomar una decisión de, señores, abrimos 2 horas en vez de 2 horas antes, 1 hora antes, pues ahorras el 20% de los gastos en día de partido, que se torna en torno a aproximadamente 250.000 euros al año. Pero es que se puede predecir quién va a ir al partido y quién no. Eso también lo hacemos nosotros. Le damos esa información a nuestro equipo de ticketing y en base a eso han organizado políticas muy, muy positivas, ¿no? Muy eficientes de contacto con el usuario que sabes que no va a venir, y han aumentado aproximadamente, eso ha generado que
unos ingresos extraordinarios porque tú eres capaz de convencer al que no va a venir de que te ceda el abono y por tanto puedes vender un asiento más, pues eso ha hecho que por ese tipo de cesiones de asientos, pues el club ha generado aproximadamente 2 millones de euros extra a la hora de disponibilizar asientos que antes estaban ocupados por gente que no iba a venir. Y, ahora tenemos el marketing de la hiperpersonalización gracias a eso. claro, Hemos llegado a ese punto capilar que antes no se podía y ahora podemos. exactamente, nuevas funcionalidades. Es transversal a todos al derecho, a las cualquier operaciones, a todo. Y posiblemente si le ponemos capas de geolocalización tendremos el marketing de la hiperpersonalización al minuto, ¿vale? Por supuesto. Correcto. Bueno, pues primero daros las gracias a todos los ponentes, ¿vale? Es un placer y un privilegio escuchar vuestra experiencia y que hayáis compartido conocimientos en formato abierto. Segundo, agradecer también que habéis sido extremadamente pulcros y cumplidores con los tiempos. Estamos en un congreso, siempre es importante a efectos organizativos y en una semana de inteligencia artificial, ¿vale? Y tercero, para los que estáis aquí, los que estáis ahí arriba, en la nube o donde estéis, ¿vale? 2 mensajes o 3 mensajes. Habéis escuchado de oportunidades en el ámbito regulativo, estamos en una facultad de Derecho, o sea, hasta que de momento que yo sepa, el derecho espacial creo que llega hasta 50 kilómetros en vertical, pero es una creencia, no es un dato, ¿vale? Pero sin duda alguna aquí tenéis una cosa buena, que es la Agencia Española del Dato, ¿vale? La Agencia Española Espacial, ¿vale? Que la tenemos aquí en Sevilla. Otro dato bueno y oportunidad, se ha estado hablando de regulación, se ha estado hablando de ética, hemos hablado del máster, que a nadie se os olvide una cosa. En Sevilla está la delegación del JRC y el JRC, que es un centro de investigación común, es donde se proponen todas las políticas a nivel europeo en materia de economía digital, economía del dato, economía del mercado, economía innovadora, etc., etc., etc. Y en Sevilla está el Centro de Transparencia Algorítmica, ¿vale? Entonces, esto es una enorme oportunidad para el ecosistema provincial sevillano para decir, en Sevilla no solamente somos disruptivos, geniales y con capacidad enormemente, sino en este territorio, que también es Granada con su sede de la inteligencia artificial, ahora mismo hay una enorme cantidad de aristas para explorar, estudiar, especializarse y sobre todo también emprender, ¿vale? Un viaje dentro de lo que puede ser la inteligencia artificial. Enhorabuena, decano, enhorabuena a todo el equipo que formáis parte del decano. Ha sido un honor y un placer y espero que os hayáis divertido. Buenos días.